¿Qué tal? Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bueno, pues estamos ya casi entrando a la recta final de nuestro curso y nos quedan escasos 7 temas todavía, de los cuales vamos a agotar dos el día de hoy. Y esto tiene mucho que ver en la forma en que se va a llevar la investigación criminal, de la forma en que necesitamos ser personas capaces para poder intervenir en un lugar de los hechos. De acuerdo a las diversas características que tiene la criminalística, recordemos que los servicios periciales cuentan con personal especializado en áreas diversas para poder discernir esas problemáticas y esas cuestiones e interrogantes que hacen de la escena del crimen, que hacen de un evento criminal y que hacen por encontrar a un sujeto activo, a un criminal, pues. Entonces, en esta parte ya hemos visto cómo se debe de manejar el escenario del crimen, qué es el escenario del crimen y para qué utilidad funciona dentro de la investigación científica. Ahora bien, para poder entender estas cuestiones de qué obtenemos a lo largo de la investigación criminal para poder determinar a un posible agresor, a un posible delincuente, a un posible criminal, necesitamos elaborar perfiles, ¿sí? Y esos perfiles nos van a determinar ciertas características de cómo actúa ese criminal con respecto de una víctima, ese criminal con respecto de un evento llamado delito y sobre todo de ese daño que ejecuta a una sociedad. Por otro lado, vamos a entender cómo opera esa cuestión de la investigación criminal, pero a través de la obtención de muestras. Y para ello es importante que ustedes como criminalistas también verifiquen, primera línea, un escenario del crimen, ¿sí? Que vean cuál es la manera adecuada de trabajar en una escena donde se ha cometido un delito. Bien, para tales efectos me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy y vamos a ir agotando estas dos unidades de acuerdo a cada una de las características por tomar. Empezaremos por señalar cuál es el objeto de la investigación criminal y sobre todo elaborar perfiles para poder entender esa etiología del delito de acuerdo a una característica esencial, encontrar a un criminal. ¿Sí? Bien, entendemos que hablar de la perfilación criminal va muy direccionada, si ustedes lo ven así, siempre que hablamos de perfiles criminales, hablamos de las series anglosajonas, ¿no? Estas series del tipo hollywoodense que nos van a reproducir esas conductas de cortes violentos y hasta cierto punto nos van a marcar casi siempre una línea de asesinos seriales o asesinatos en serie, lo cual puede ser muy detectivesco, pero a la par muy ficticio, en donde se proyecta una condición muy ambigua de lo que son las ciencias penales y forenses, ¿sí? Por tanto, estos sistemas anglosajones nos dicen que pareciera que los crímenes es cosa de niños, pareciera que los crímenes forma parte de una, ¿cómo les diré? De una manera muy práctica, de una manera muy sencilla de esclarecer esos eventos violentos, en donde los conocimientos que emplean los criminalistas son casi ilimitados, ¿no? O sea, ellos saben de todo, resuelven de todo y aplican de todo. Condición que no es así, eso no sucede en la práctica y cuando menos en nuestro sistema jurídico. Por tal motivo, siempre vamos a tener esta clasificación del poder de interpretación, en donde pareciese que en tiempo récord y en algunas ocasiones bastan minutos u horas para poder señalar, reconocer, averiguar el paradero de un criminal, detenerlo, interrogarlo y hasta conseguir la confesión, casi excepcionalmente hablando. Y no, esto no sucede así, jóvenes. Para poder esclarecer un crimen necesitamos, sí, tener ningún tipo de contratiempo, pero necesitamos el empleo de los métodos de investigación científica, porque estos crímenes, al menos los que suceden en México, no se resuelven en minutos, no se resuelven en horas. Pueden pasar años antes de llegar a una verdad científica. Si a eso le sumamos el factor
despótico, corrupto y poco humanista de la gente que investiga delitos, desde luego que todos estos elementos no van a aparecer en una investigación criminal. ¿Sí? Ahora bien, la perfilación criminal desde el punto de vista de la criminología no nada más es una técnica, sino también debe aplicarse a sus campos criminológicos. ¿Para qué? Para que a través del desarrollo de parámetros claros y concisos, no nada más se trate de determinar ciertos patrones de conducta o ciertos patrones de cómo se están ejecutando los delitos, sino también relacionar a una persona cuando ha hecho una interacción con la víctima, cuando ya sus caminos, tanto intercrímenes como intervictimae, han hecho entrelazos y permitir cómo nosotros vamos a desarrollar esas técnicas y aplicarlas hasta la relación de datos tangibles. ¿Sí? Por otro lado, nosotros estamos ante un universo muy amplio de lo que es la definición de perfilación criminal. Pero este término es una traducción del criminal profile que se utiliza para referirse al mismo vocablo en el sistema anglosajón. ¿Sí? Para la Real Academia de la Lengua Española, este vocablo de perfilación criminal se separa en dos. El perfil se va a definir como ese conjunto de rasgos peculiares y particulares que van a caracterizar a una persona o algunas cosas, algunos elementos que participan en un evento criminal. Y desde luego, el criminal, la persona quien ha cometido o intentará provocar o bien intentará cometer un crimen. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer la perfilación de muchos delitos. ¿Hacia dónde van direccionados? ¿Hacia qué víctimas están más relacionados? ¿Qué bienes jurídicos tutelados están desprotegidos o están más desprotegidos de acuerdo a ese perfil que se ha hecho? Para ello, la estadística del criminal también participa en esta cuestión de perfilación, pero no nos vamos a meter ahí. Y por otro lado, el vocablo criminal es ese sujeto, esa persona, quien ha cometido y ha provocado ese crimen. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, dicho de otra forma, la perfilación criminal, te preguntarán si es una ciencia, si es una técnica, si no es ninguna de las dos, o si es una técnica, es una ciencia que requiere de ciertas técnicas. ¿Sí? Para el ámbito internacional, Robert K. Riesler diseña y acuña un término de asesinos en serie o asesino serial e impulsa lo que hoy conocemos como la Unidad de Ciencias del Comportamiento direccionadas del FBI. Estas unidades son un apoyo especial que se va a dedicar a elaborar y estudiar ciertos perfiles criminales. O sea, va a dar una directriz hacia dónde estamos conociendo a ese sujeto que está atentando contra la colectividad. Y desde luego, tenemos que entender el modus operandi, tenemos que entender las condiciones que favorecieron esa interacción del sujeto activo con respecto del sujeto pasivo, de ese delincuente con respecto de la víctima. Riesler va a definir a la perfilación criminal como aquellos procesos en donde se van a identificar las características psicológicas, pero esas características psicológicas también se van a basar en aquellos crímenes ya cometidos y que se proporcionan a través de una descripción general de la persona que se presuma ha cometido estas conductas. ¿Sí? Ahora, decía yo, la perfilación criminal deberá estudiar y tomar en cuenta no nada más las acepciones que estamos en comento, sino también qué es en sí los elementos que hacen una perfilación. Para ello tenemos al Manuel Holmes en 1989 que va a elaborar perfiles psicológicos. Recordemos lo que vimos en la clase de psicología y psiquiatría forense. Nos va a permitir direccionar esos elementos de la psique para ver cómo se comporta el criminal, por qué atenta contra una colectividad, por qué tiene conductas desviadas, por qué es una persona hasta cierto punto violenta, ¿sí? Desde luego, el perfil de la personalidad de ese criminal, si es una persona sociópata, si es una persona psicópata, si es una persona disocial, asocial,
Y de acuerdo con el perfil del agresor, necesitaremos analizar criminalmente cuáles fueron las causas o motivos, o bien el modus operandi por el cual esta persona sigue cometiendo delitos. Ahora, de esas acepciones extranjeras también podemos sumar a la inglesa y a la francesa, la criminal profiling y la profilage criminal, ¿sí? Que son doctrinas en donde van a evaluar esas acepciones a través de diferentes técnicas y sobre todo haciendo ciencia de la investigación criminal. Por otro lado, también la Real Academia de la Lengua es importante que nos defina qué es una ciencia. Recordemos que ciencia es ese conjunto de conocimientos que se van a obtener primeramente mediante la observación. Por eso, desde el punto de vista investigativo, la cuestión de servicios periciales tiene que tener un elemento primario, observar. Observar qué es lo que voy a investigar, para qué lo voy a investigar y qué directrices voy a tomar dentro de la investigación científica. Ojo aquí, no se puede dejar de lado la técnica y sobre todo las herramientas que vamos a ocupar para entender ese razonamiento sistemático y estructurado que me va a deducir de primera línea principios generales y subsecuente ya leyes comprobables para qué, para hacer una teoría del caso y que esa teoría del caso me permita direccionar quién es ese sujeto que está atentando contra lo antijurídico y desde luego para ejecutar conductas dolosas. Entonces, como técnica, la perfilación criminal va a entender estas cuestiones de el modus operandi, de cómo se está encontrando la escena del crimen. Desde luego participará la victimología, que ya también lo vimos previamente. Y sobre todo, el perfil geográfico sobre el cual actúa ese delincuente. ¿Por qué? Porque recordemos que la técnica va muy aplicado tanto a las ciencias como a las artes. Y de acuerdo con la perfilación criminal, se tratará de una técnica criminológica. O sea, ¿cómo vamos a entender esas cuestiones etnógrafas, geográficas, políticas, sociales, económicas, endocrinológicas y sobre todo emocionales del por qué una persona agrede a una sociedad en general? ¿Sí? Ahora, de tal modo que las ciencias nos van a servir para la criminología. O sea, todas las teorías, todas las hipótesis y todo ese perfil de la psique, de ese comportamiento del delincuente, nos va a servir como ciencia. La técnica va a apoyar a la criminalística, porque recuerden que la criminalística es una ciencia práctica, es una ciencia fáctica, es una ciencia que va orientada a descubrir de una manera científica cómo operó ese delincuente en el lugar de los hechos. Entonces, recordemos y basándonos en esos conceptos científicos, para aprender y separar qué es criminología de criminalística, nosotros necesitamos entender cuál es el grado de competencia de cada una de estas dos disciplinas. Por un lado, la criminología va a tener líneas como la victimología, en donde se va a hacer ese estudio y ese perfil victimal con respecto de una persona que ha sido agredida, de esa persona que ya tuvo contacto y relación con su agresor. Y se elaborarán historiales, se elaborarán algunas cuestiones de historias, de líneas del tiempo, se elaborarán esas primeras 48 o 24 horas en donde la víctima pudo haber sido elegida o bien víctima de oportunidad. Desde luego, la sociología de la desviación, o sea, cómo desde el factor social nosotros vamos a producir ciertas hipótesis y las vamos a comprobar de acuerdo a los factores ya previamente agotados de por qué una persona se convierte en delincuente. Las cuestiones de delincuencia juvenil, que es importante entender por qué nuestras juventudes están actuando a muy tempranas edades en los eventos delictivos. La estadística nos va a permitir esa cuestión de los enfoques cuantitativos y cualitativos aplicados a criminología, pero recuerden que los estudios cualitativos son todas esas condiciones de reacción que tiene tanto la víctima como el delincuente ante una interacción en un evento delictivo. Los elementos cuantitativos nos van a permitir el grado de historial en donde se va a hacer una política criminal y, desde luego,
ese estudio matemático del por qué el delito puede aumentar o puede disminuir para efectos de establecer políticas adecuadas de prevención. La justicia restaurativa. Recordemos que una víctima tiene derecho a qué? A que sea redignificada, a que sea hasta cierto punto tratada con respeto, a que sea justiciamente, que reciba lo adecuado desde el punto de vista de la justicia, ¿sí? Que reciba ese trato digno por parte de las autoridades de procuración, administración e impartición de justicia, ¿sí? Desde luego, los estudios de perfilación criminal, vamos a poder entender aquí que de acuerdo a toda la relación de la victimología, vamos a poder relacionar esas condiciones del por qué el delito se ejecutó, del por qué el delito se llevó a un grado de materialización, puede ser más doloso o más ofensivo o más violento, ¿sí? Entonces, esa perfilación nos va a encontrar las directrices de cómo se llevó a cabo un delito y quién fue el encargado de llevar a cabo ese delito. Esto lo podemos encontrar a través también de las entrevistas y los interrogatorios, sobre todo cuando son testigos presenciales o cuando se presuma que ya tenemos a un imputado, necesitaremos agotar todo este tipo de base de preguntas. ¿Para qué? Para poder establecer y descartar a sospechosos. Más adelante vamos a ver esto. Desde luego, los estudios de delincuencia y del delincuente propio nos enfocarán hacia dónde estamos direccionados de respecto de cómo opera un comportamiento, porque recuerden que la criminología va a ser ese estudio del delito, de la víctima, del delincuente y las condiciones que propiciaron esos eventos delictuosos. De la historia criminal, recordemos que el historial criminal de una persona nos va a determinar por qué es reincidente, nos va a determinar por qué va aumentando el grado de agresión con respecto de sus primeras víctimas a las víctimas actuales o últimas. El análisis estadístico de la criminología también, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir estudiar cuáles son los delitos de más impacto dentro de una sociedad y cuáles son los que menos se han trabajado o menos se han prevenido. Todo esto va direccionado de la mano con la criminalística. ¿Por qué? Porque la criminalística nos va a dar los elementos de facto, o sea, el trabajo de campo a través de ciencias biológicas, ciencias exactas, ciencias sociales y la aplicación de técnicas forenses, como pueden ser la lofoscopía, el laboratorio de balística forense, la pericial caligráfica para efectos de grafoscopía, documentoscopía, medicina forense, medicina legal, psiquiatría forense, entre otras tantas ramas que se van a encargar solamente de las cuestiones prácticas y tangibles del delito. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la perfilación criminal? Pues en primera línea, todo mundo podría decir que su objetivo es atrapar al delincuente. Pero si yo les dijera que no es la respuesta correcta, ¿me la creerían? Vamos a ver por qué. Porque no es su objetivo principal. El objetivo de la perfilación criminal es eliminar sospechosos. Antes que encontrar a un presunto, a un posible delincuente, el objetivo de perfilar estas herramientas con respecto de la criminalística es para eliminar sospechosos, para ir descartando a aquellos agentes que no tuvieron nada que ver con el evento delictivo. Por eso el ejemplo es muy tangible. La criminalística utiliza técnicas, por ejemplo, el laboratorio de dactiloscopía o dactilotecnia, para encontrar que una huella dactilar plasmada en un arma de fuego nos diría quién han empuñado esa arma. Entonces, el objetivo de la perfilación criminal es, a la par de eliminar sospechosos, darnos una media filiación con respecto de una persona que ya ha cometido un delito y sobre todo encontrar a un verdadero culpable. No estar fabricando, no estar bajo estas condiciones del error acierto. Por lo tanto, nosotros debemos entender que la perfilación no es señalar criminales, es eliminar sospechosos para poder encontrar a un verdadero culpable y sobre todo establecer los parámetros de investigación de acuerdo a la participación del delincuente con los hechos perpetrados. ¿Sí?
Por eso, la perfilación criminal nunca va a tratar de señalar culpables. Al contrario, al eliminar sospechosos, nos va a disminuir trabajo, nos va a disminuir ciertas pesquisas para encontrar a verdaderos delincuentes. ¿Sí? Sobre todo, que su objetivo es no culpabilizar, sino eliminar sospechosos de una forma argumentativa y científica mediante la buena investigación y sobre todo que el investigador tiene que estar dotado de características sociales, personales, jurídicas, conductuales sobre el acto que se está investigando y principalmente establecer objetivos específicos para poder direccionar bien su investigación. ¿Cómo es posible esto? Bueno, primero se tiene que conocer que la perfilación criminal va a dar un primer objetivo específico, una conexión de eventos violentos mediante el conocimiento del delincuente que ya pudiéramos tener para aparentemente a través de dos o más actos conexos o inconexos se puedan presumir que fueron realizados por el mismo sujeto. Para ello, conociendo la personalidad del delincuente y el modus operandi, que son características extrínsecas e intrínsecas, nos va a dar ese elemento de firma, nos va a dar ese elemento de cómo va dejando huellas y las pulsiones que pueda tener ese delincuente al momento de llegar a los actos de conexión. ¿Sí? Entonces, por ese lado, por ejemplo, si nosotros podemos en grafoscopía o documentoscopía conocer si dos firmas han sido realizadas por el mismo autor a través del perito calígrafo, también la perfilación criminal nos va a dar a conocer si dos actos violentos, de acuerdo a las características de similitud que puedan tener, han sido realizados por la misma persona. Para estos casos, se requiere que un perfil criminológico sea específico cuando se han producido dos o más hechos en un área geográfica distinta, pero que representen y operen rasgos en común. Ahora, el segundo elemento subjetivo o el segundo objetivo específico de la perfilación criminal tendrá que ver con el perfil psicológico del autor, su estado de psique durante la realización del crimen. Porque recuerden que muchos de los criminales actúan bajo los influjos de ciertas sustancias, ¿sí? Sobre todo los que son adictos. Principalmente esta cuestión en donde el perfil psicológico me va a determinar cómo se realizó y materializó ese crimen. Si fue pasional, si fue por ocasión, si ya fue por un modus operandi específico, si fue por delincuencia organizada, si fue del fuero federal, si fue del fuero común. Entonces, mediante ese perfil psicológico del autor, se estará adentrando a cómo se estuvo realizando la conducta o materializando la conducta durante la realización del crimen. Entonces, en este caso, cuando son estas condiciones de poder determinar esa psique del autor, se van a recurrir a diferentes perfiladores, pero en este caso, conocer el estado mental durante un delito necesitará de un perito psiquiatra o de un perito psicólogo para que, de acuerdo a las condiciones de ese presunto autor, se describa y declare como una persona enajenada, como una persona incapaz. Porque esa es la otra condición, que a través de estos estudios, los delincuentes de repente intentan fingir alguna condición de salud mental con el afán de que haya atenuantes o eximientes, ya sea de manera completa o parcial, a la hora de calificar al tipo penal y desde luego encuadrarlo. ¿Sí? El tercer elemento o el tercer objetivo específico de la perfilación criminal se va a hacer de acuerdo a esa perfilación con relación de la victimología, en donde se centren dos o más vías de estudio. Tiene como objetivo el encontrar esa perfilación orientada a la victimología. Recordemos que victimología no nada más va a ser ese estudio de la víctima, también va a encontrar elementos situacionales del delincuente, va a encontrar elementos concordantes, porque a lo mejor ellos ya se conocían, ¿sí? Entonces, en esa parte, nosotros estamos de acuerdo en que la autopsia psicológica puede darnos una buena perfilación de la víctima, sobre todo porque cuando ya conocemos al autor, ya no se pueden establecer líneas ambiguas. Ahora,
La autopsia psicológica pudiera estar direccionada también a casos de suicidio, pudiera estar direccionado a casos de cómo se relacionaron previamente esa víctima y su agresor. Por lo tanto, también podemos recurrir a la simulación de una escena del crimen, o sea, reconstruir el lugar de los hechos. Si ese lugar ya no lo encontramos tal cual se ejecutaron las condiciones, para ello la recreación o la simulación de la escena del crimen nos va a permitir, a través del factor victimológico, establecer esas condiciones etiológicas del evento y, desde luego, discernir quiénes han participado en esa materia delictuosa. Es decir, ¿pudiera existir la posibilidad de manipular escena del crimen? Sí. ¿Con qué objeto? Despistar o bien borrar indicios por parte de un autor. Y esto va ligado al concepto de conciencia forense. Ahora, en esta parte, por eso lo hablábamos la semana anterior, es importante que desde que asume el primer respondiente la tutela de esa escena del crimen, la resguarde, la proteja y sobre todo la asegure. O me he dicho, vamos a invertir, la resguarde, la asegure y principalmente la proteja, porque así no va a haber poder existente de borrar indicios o despistar condiciones que pudieran llegar a una verdad científica. ¿Cuál es el objetivo primordial del perfilador? Esclarecer condiciones delictivas y sobre todo cuando se trate de delincuentes seriados o seriales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a establecer varios parámetros a través de ¿qué? De las escenas simuladas. Entonces, en esta parte vamos a ir encontrando ciertas condiciones por la cual la perfilación criminal nos va a dar conocimientos sobre hipótesis formuladas para poderlas sostener en un alegato ante un juicio oral. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en esta cuestión, dentro de un sistema de investigación criminal, nosotros vamos a establecer a través de la conciencia forense esas condiciones por las cuales el criminal pudiera ponernos trabas, pudiera establecer elementos como trampas. ¿Para qué? Para desvirtuar una escena del crimen y sobre todo confundir a los investigadores sobre los eventos ejecutados y su relación con las probables víctimas, ¿sí? Entonces, de tal forma que la investigación criminal tiene que establecer a través de la conciencia forense la utilización de equipos de protección, desde tu traje hasta los guantes, ¿sí? Ahora, ¿por qué la conciencia forense tiene que determinar una buena perfilación? Porque los delincuentes pudieron haber establecido la utilización de herramientas para poder manipular ese lugar de los hechos, ¿sí? Ellos también pudieron haber utilizado guantes, ellos también pudieron haber utilizado caretas, cubrebocas, equipo de protección. ¿Para qué? Para simular completamente un lugar de los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión, la perfilación criminal va direccionado a través de qué también? De la obtención de muestras, que es el segundo tema del día de hoy. Recordemos que la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal que a través de un conglomerado de disciplinas va a esclarecer los delitos. La criminalística es un instrumento de carácter legal porque está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, y del Código Nacional de Procedimientos Penales con respecto de los actos de investigación. Entonces, al ser una característica interdisciplinaria, investigar el escenario de la muerte o de los hechos específicamente nos va a dar esa comprobación del lugar y descripción del ambiente. De acuerdo con Barry Fisher, el escenario de la muerte o el lugar de los hechos específicamente será un lugar rico en evidencia física, porque ahí vamos a encontrar material sensible significativo, desde las huellas, manchas hemáticas, establecer, identificar patrones de ciertos participantes de la comisión del delito. ¿Para qué? Para perfilarlos, para establecer líneas de investigación conexas que nos permitan aclarar esa investigación criminal, ¿sí? Dentro de los aspectos criminalísticos, recordemos que la criminalística es una ciencia que va a estudiar indicios, que de acuerdo con el manual del buen juez por Hans Gross,
se emplea por primera vez en el año de 1894 y condensa todo ese conglomerado de conocimientos científicos a través de las técnicas de investigación para emplear una buena investigación criminal. De tal modo que en el aspecto criminalístico primero se va a agotar el método científico de carácter deductivo, porque va de una verdad general hasta el establecimiento de las cuestiones particulares. Va a basar esta verdad general para llegar a una verdad particular a través de 7 principios que fundamentan y sostienen a la criminalística. Estos son el principio de uso, el principio de producción, el de intercambio, el de correspondencia de características, el de reconstrucción o fenómenos o hechos, principio de probabilidad, principio de certeza, etcétera. El principio de uso, recordemos que el agente criminal siempre va a encontrar la utilización de elementos mecánicos, químicos, físicos y biológicos para poder ejecutar su delito. Este principio de uso va a involucrar que esos hechos sean utilizados ¿para qué? Para dañar a unas víctimas, ¿sí? La utilización de estos elementos va a poder coadyuvar a un delincuente a ser más violento y poder lograr el cometido. Ahora, el principio de uso también se refiere a todas esas armas que fueron empleadas, esos elementos que fueron empleados ¿para qué? Para cometer un crimen. El principio de producción nos va a decir que esos agentes que ya fueron utilizados para la comisión de un hecho presuntamente delictivo van a producir materiales de gran variedad a través de sus elementos morfológicos y estructurales y van a ser los que representen los elementos reconstructores e identificadores del delito. ¿Sí? El principio de intercambio nos habla Fisher que de acuerdo a un lugar de los hechos, por ejemplo, en un homicidio, el homicida siempre va a dejar algún indicio y el deber de los especialistas o de servicios periciales será encontrar y preservar esos indicios. Ajá. De modo que estos puedan ser utilizados para una buena reconstrucción del hecho y ser integrados como elementos de prueba y en contra del delincuente. Los errores cometidos durante a lo largo de la investigación, mis queridos criminalistas, jamás podrán ser rectificados. Por eso es importante que desde que ustedes asumen la llegada a que al lugar de los hechos, sean profesionales, sean observadores y sobre todo jamás den por sentado algo por hecho. ¿De acuerdo? Bien. El principio de intercambio lo vimos un poco la semana anterior, que fue esas características que han propiciado la interacción entre el delincuente, la víctima y el lugar de los hechos. ¿Sí? Son todos esos elementos por los cuales han participado ya los agentes, ¿cómo les diré? Los agentes para ejecutar el delito. Y por otro lado, cómo los ha utilizado el delincuente con respecto de la víctima. Pero también, si la víctima tuvo una posición de defensa, cómo intercambió esa posición de defensa para poder, en primera línea, salvaguardar la integridad física o la vida propia. Pero en esta cuestión a lo mejor también la víctima pudiera haber repelido esa agresión. ¿Sí? Si estamos hablando también en una mecánica de hechos de tránsito, ¿cómo se interrelacionaron los vehículos intervinientes a lo mejor en una colisión? Ahí está el principio de intercambio. Si pintura dañó pintura, carrocería dañó carrocería, o la velocidad más masa proyectaron a un vehículo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El principio de correspondencia de características nos va a dar esa concordancia igualitaria. Por ejemplo, en un arma de fuego. Si tenemos dos proyectiles de X calibre, no sé, se me ocurre 9 milímetros, disparadas por un arma de fuego, los especialistas determinarán a través de la recolección de casquillos si esos casquillos corresponden a esa arma encontrada principalmente en el lugar de los hechos, o esa arma que tuvo ese principio de intercambio con un lugar de los hechos. Para ello, este principio de correspondencia tiene una acción dinámica y sobre todo va a dejar ver esta vulnerabilidad de determinados cuerpos que han participado en el evento delictivo. Como por ejemplo, pueden dejar impresas ciertas características.
las huellas dactilares, las pisadas, no sé, alguna soga, por ejemplo, cuando lo tengo aquí en la infografía, ¿no? Si yo de primera línea digo que esa soga participó en un suicidio, estaría afirmando algo ambiguo. Posiblemente ese cuerpo fue ahorcado con esa soga, pero fue después suspendido sobre alguna viga, algún estandarte, alguna, ¿cómo les diré? Algún asta, para que se presuma que ese cuerpo se autoprivó de la vida. Ese sujeto se autoprivó de la vida. ¿Sí? El principio de reconstrucción de fenómenos nos va a permitir la ubicación morfológica y natural de otras características a través de los indicios y poder reconstruir los hechos. Esa reconstrucción de fenómenos va a través de todo el estudio del material de prueba asociado al hecho y dar base como elemento principal al desarrollo concreto para poder reconstruir al lugar de los hechos y conocer una verdad histórica de lo investigado. ¿Sí? El principio de probabilidad va a deducir esa imposibilidad de acuerdo a todos los elementos encontrados a través de las características. Por ejemplo, va a permitir esa elevada posibilidad de que el hecho no haya existido, tal cual nosotros lo vimos. Por eso les digo una vez más, que ustedes lo primero que tienen que hacer es ser observadores, ¿sí? Y no dar por sentado que el delito que ustedes están estructurando sucedió tal cual encontraron las evidencias. Tiene mucho que ver cómo investiguen, ¿para qué? Para establecer esos parámetros de métodos de investigación científica y poder llegar a la verdad. ¿Sí? El principio de probabilidad nos va a dar esa reconstrucción de los fenómenos delictivos con respecto de ciertos hechos que han sucedido para que puedan, en una línea baja, mediana o de alto grado de probabilidad, establecer si sucedió exactamente como nosotros estamos formulando las hipótesis. Los principios de la criminalística nos van a poder direccionar a una verdad y a un argumento que ya no pueda tirar a lo mejor el Ministerio Público si somos defensores de la víctima. ¿Sí? Que ya no pueda tirar el defensor cuando el Ministerio Público esté acusando. Y sobre todo que a través de los juicios de amparo, las sentencias firmes relacionen estos principios de probabilidad. ¿Sí? Entonces, el principio de certeza va a ser esa manera de identificar condiciones cualitativas y cuantitativas para poderlas comparar con la mayoría de los agentes vulnerantes que participaron en el evento y lograr a través de la utilización metodológica, tecnológica y procedimental que los hechos nos constan a través de las pruebas que se han realizado a esa recolección de indicios. ¿Eh? ¿Cómo se subdivide la criminalística? Bueno, vamos a entender que se le puede conocer como policía o criminalística policial o criminalística médico-legal, porque a la policía de carácter criminalístico o criminalística policial le va a corresponder la identificación de personas, de testigos, de huellas, manchas, rastros, documentos, etcétera. O sea, es aquí donde va a intervenir servicios periciales, quizá de la mano también de la criminología, para que, de acuerdo con la medicina legal, se estudien los elementos biológicos y anatómicos con objeto de determinar a un posible enemigo, a un posible delincuente, pero también desde los aspectos de antropología física, linealmente correspondiente sería marcar cómo han sido esas directrices de actuar respecto de algunos elementos de hipótesis criminológicas. ¿Sí? Para ello, las etapas de investigación pudiera ser que desde que arriba el servicio pericial al lugar de los hechos tiene que tomar diferentes fotografías y sobre todo de diferentes ángulos. También puede complementarse con grabaciones de video a través de qué? De cámaras especializadas o bien los ahora llamados drones, que nos va a dar una línea periférica de cómo está estipulada ese escenario de los hechos. ¿Sí? Que la investigación propiamente dicha, al establecer fotografías con detalles, nos dé la ubicación con el uso de diagramas sobre cada uno de los números de indicios que se han hecho al arribo de el lugar de los hechos. Que el perito tiene que tomar notas
recolectar indicios, empezando desde los más sensibles o los más frágiles hasta los que se consideran de menor relevancia. Por lo tanto, acerca de la teoría de Fisher con respecto de estos principios, él siempre nos va a aconsejar preservar el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque las evidencias pueden tener objetos portadores con impresiones dactilares o impresos en guantes, marcas originales de herramientas, ropas con manchas de sangre o semen, prendas de vestir que porten cabellos, armas de fuego, desde luego proyectiles y casquillos, o bien balas completas y algunos artefactos explosivos. ¿Cómo se deben de manejar? Bueno, los objetos portadores de impresiones dactilares tienen que ser embalados de modo que no entren en contacto entre sí y otros con el empaque. O sea, la huella se puede perder al momento de embalar y empaquetar el indicio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las marcas originales de herramientas tienen que estar protegidas de libre contaminación y sobre todo de la humedad, porque puede impregnarse una capa de grasa o aceite. Recuerden que nosotros, cuando no utilizamos guantes, estamos susceptibles ¿a qué? A grasa, ¿sí? Y esto puede viciar el lugar de los hechos o el indicio. Las ropas con mancha de sangre o semen tienen que empacarse separadamente. ¿Por qué? Porque a veces puede coincidir un ADN o puede aparecer otro ADN distinto al que se está buscando. Las prendas de vestir que puedan portar cabellos deben embalarse por separado también de las que porten manchas o muestras de semen. Las armas de fuego deben colocarse en cajas de madera con el debido cuidado, porque muchas veces hay cartuchos que se alojan en la recámara y en la recámara puede que el arma se pueda detonar, ¿sí? Y sobre todo marcar con algunos señalamientos que ese material es sensible y se presume que esa arma de fuego no ha sido hasta cierto punto desmantelada y pueda ser susceptible de riesgo para todos los participantes, tanto en la investigación criminal como para el personal ya de cadena de custodia. Proyectiles y casquillos también deben colocarse en cajas de material suave con soportes. Y sobre todo, balas completas y explosivos también deben preservarse en cajas, de modo que las eventuales impresiones dactilares no sean alteradas. Bien. Dentro de la criminalística vamos a encontrar los patrones de búsqueda. Mediante la observación y la recolección de los indicios, se pueden seguir diferentes patrones, como son el método de espiral, el método de rejilla, las líneas, las barras o la búsqueda por cuadrantes. Aquí tenemos tres ejemplos de lo que se está buscando. La búsqueda en cuadrante o por zona, la búsqueda en cuadrícula o la búsqueda en espiral. La búsqueda de indicios también puede realizarse a través de técnicas de franjas, espiral o zonas. Ahora, cada uno de los expertos determinará cuál es el patrón de búsqueda que mejor le acomode, de acuerdo a las condiciones de espacio, a la distribución en que se hayan ubicado los indicios y sobre todo, cuando son espacios abiertos, a las condiciones meteorológicas, las condiciones de iluminación, porque muchas veces les va a tocar trabajar a ustedes en espacios abiertos y con poca iluminación, o versus cerrados y con razón de más, con poca iluminación. ¿Sí? Aquí, cada experto va a elegir su procedimiento y el que mejor resultado le dé, sin dejar de recordar que la observación es la herramienta principal e importante de una investigación de campo. ¿Sí? Por ejemplo, el experto cuando elige su procedimiento, no debe olvidar que la observación, al ser una herramienta importantísima, se convierte en un patrón de búsqueda importante. Por ejemplo, aquí, la búsqueda que se realiza en círculos céntricos. Se debe efectuar desde un lugar describiendo, como su nombre lo indica, el área radial que fue situada o cercada por el especialista. ¿Para qué? Para poder determinar paso a paso en una línea, perdón, en un elemento radial y sobre todo redondo, cómo está esa parte del indicio. ¿Sí? Yo puedo determinar un indicio de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. Ahora, en franjas, el investigador también, con base en una línea transversal,
debe establecer líneas y esas líneas deben de avanzarse simultáneamente dejando un espacio de carácter prudencial para poder cubrir todo el lugar, ¿sí? Este método es de los más recomendados. ¿Por qué? Porque se puede realizar en espacios abiertos o superficies grandes como pueden ser parques, aceras y avenidas. Los investigadores tienen que tomar una posición de formación y hacer un desplazamiento lento, examinando esas franjas que se han situado paralelas al terreno para encontrar evidencia y registrarla dentro de sus notas y poder levantarla posteriormente, ¿sí? El método de búsqueda en cuadrícula busca dividir en cuadros pequeños para inspeccionar detalladamente cada uno de los cuadros y poder recolectar la mayor parte de los indicios, en donde se van a verificar y registrar para luego levantarse, y sobre todo este método está diseñado para espacios de tamaño mediano o bien muy pequeño o reducido, ¿sí? El método radial va de acuerdo con el primero que vimos. Radio de circunferencia siguiendo ¿qué? Las manecillas del reloj. Ajá. O sea, de acuerdo a esa composición de la manecilla del reloj, va a ir avanzando el especialista haciendo ¿qué? Un círculo, hasta poder llegar a un perímetro central y va a permitir esta cuestión de desplazamiento en una línea circunferencial más periférica. Esto es recomendable aplicarlo en lugares abiertos. Búsqueda en zonas o sectores. Esto es de los más eficaces y excelentes. ¿Por qué? Porque va direccionado a lugares de tamaños importantes, de dimensiones importantes. Y va a permitir dividir hasta en cuadrantes o en zonas esa búsqueda de indicios, ¿sí? Recordemos que la inspección y búsqueda se va a iniciar de acuerdo a cada una de las necesidades del investigador y sobre todo que puedan participar uno o varios a la par en el mismo lugar de los hechos, ¿sí? Para ello, una vez que el experto ha determinado qué patrón debe seguir, va a identificar el modo de búsqueda. Una vez finalizado ese modo de búsqueda, debe emplear la técnica. ¿Para qué? Para que realice la identificación indicio por indicio, lo incorpore a la cadena de custodia, pueda ser procesado en el laboratorio de criminalística y ser material susceptible de ¿qué? De prueba, ¿sí? Va a consistir también ese método de identificación a través de las diferentes técnicas y herramientas que componen al experto. ¿A través de qué? De la asignación de números, de letras, de testigos métricos, de caballetes, desde luego, en donde ese material probatorio tiene que ser único y sucesivo, porque por eso se va a ¿qué? A identificar a través de números, a través de letras, a través de testigos métricos. Se debe documentar toda la información relacionada, claro, y sobre todo, cuál fue la ubicación donde se encontró, las características de esos indicios. Esas materiales probatorios que fueron encontrados en lugar de intervención y que ya fueron registrados en la cadena de custodia. Emplear completamente qué diversos elementos se utilizaron, qué técnicas también se emplearon. Si tomó en cuenta la fotografía, los videos, la planimetría o un croquis simple. Desde luego, la documentación, cuando sea fotográfica y videográfica, debe realizarse antes, durante y después de aplicar cada una de las técnicas en el procesamiento del levantamiento de indicios o de obtención de muestras. La recolección va a ser ese modo de empleo a través de los elementos con equipo necesario, de las técnicas empleadas para levantar cualquier tipo de indicio o elemento que se presuma probatorio con el fin de garantizar su integridad, autenticidad e identidad dentro de la cadena de custodia, para que sea procesado en el laboratorio de criminalística y poderlo presentar como elemento de prueba ante el Ministerio Público y cuando más ante el juicio oral, ¿sí? Que al recolectar un indicio se daña, debe especificarse la condición en el registro de cadena de custodia. Para la recolección de los indicios vamos a considerar los siguientes requisitos. Evaluar cuáles son los requisitos necesarios para tomar la evidencia física, qué técnicas,
¿Cuál es el modo que voy a emplearlo? Nos debemos asegurar que tenemos material suficiente, vasto y sobre todo el instrumental necesario para poder recoger ese indicio. Ya sea que nosotros tengamos guantes, empaques, bolsas, cualquier todo tipo de material que pueda ser ocupado para poder guardar nuestros indicios. Tener en cuenta que primero la evidencia que se pueda perder o deteriorar va a condicionar mucho la investigación criminal. La evidencia tiene que ser estable hasta el final y sobre todo el personal tiene que considerar que toda evidencia no solo debe ser correspondiente a su especialidad, puede haber más evidencias que no le corresponde estudiar a él y para ello tienen que intervenir diferentes expertos a la par o bien por turnos. Una vez que ya recogimos esos indicios, los vamos a empaquetar o bien a embalar. Se van a colocar dentro de bolsas de plástico, bolsas de papel, envases, cajas o contenedores de acuerdo a las condiciones generales y específicas de ese indicio. ¿Para qué? Para garantizar su integridad física durante el traslado, ¿a dónde? A la fiscalía. Debe de realizarse de manera individual. Cada indicio tiene que levantarse de manera individual, con excepción de cuando se presuma deban ser agrupados, deben estar en las mismas condiciones de su característica y su tipo. ¿Para qué? Para que no pueda causar pérdida, daño, alteración y cuando más contaminación de esos indicios que se consideren elementos probatorios. El traslado, desde luego, es responsabilidad de la policía de investigación. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar en consideración lo siguiente: la identificación y sobre todo el lugar de origen de donde proviene ese indicio. Lo tendrá que dar el experto. El destino de almacenaje, por dónde va a transitar las bodegas que están destinadas para guardar indicios, al laboratorio que se remite y sobre todo, de acuerdo al grado de expertise específico, si lo va a realizar servicios periciales, el medio de transporte en el que fue utilizado, la identificación del policía de investigación que está realizando el traslado, o sea, no nada más sus datos generales, sino también la LOC y desde luego su gafet de que lo acredite como policía de investigación expedido por la Fiscalía de Justicia. Obviamente, cuando ya lo entregamos, esos indicios son procesados y la Policía de Investigación finalizará su tarea al establecer con el responsable de registro de cadena de custodia esos indicios que han entrado, ¿a dónde? A la etapa de pruebas. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pueden ser recolectados esos indicios, cómo se van a obtener muestras. Desde luego que hay muchas técnicas para no nada más las armas de fuego, sino o los documentos. Recordemos que hay muchas técnicas para recolectar huellas dactilares, para recolectar manchas hemáticas, para recolectar residuos de semen, residuos de fluidos, para recolectar ADN cuando vamos a hacer pruebas en eventos delictivos o bien pruebas de carácter familiar en cuestión de reconocimiento y filiación de paternidad. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de estudio de los indicios? A través de los principios generales de la criminalística, deben ser formal y específicamente determinados como material sensible que tienen relación con los hechos que se están investigando. A esto se le va a llamar evidencia física. Entonces, el objeto de estudio de la criminalística es una ciencia fáctica que se va a ocupar del estudio de hechos y va a comprender grupos culturales, sociales y naturales, que a través de su fuente de información puedan dar certeza, no solo probatoria, sino jurídica, a esas cuestiones de la investigación del delito. ¿Cuáles son sus fuentes de información? La física, la química, la biología, entre otras tantas más disciplinas. Por mencionar, la antropología forense, la toxicología, la documentoscopía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, los indicios, al ser de carácter natural múltiple, necesitan el trabajo de diversos especialistas en materia de criminalística, químicos, biólogos, expertos en balística, peritos en huellas, peritos en caligrafía, peritos en documentoscopía, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, a través del método inductivo y deductivo, se van a constituir procedimientos con mayor frecuencia y de carácter científico para aplicarlos ¿a dónde? A la criminalística.
El acopio de datos mediante una realidad observable, sistemática y controlada nos va a dar específicamente la integridad y sutileza de qué? De que la investigación ocupó hasta los propios 5 sentidos. Para ello, el acopio de datos tiene que tener alcances precisos, tiene que tener certeza, debe de contener toda la línea de investigación agotada a través de los pasos del método científico. Para ello vamos a formular diversas hipótesis que se van a hacer producto de los hechos observados que ya vio el especialista y dar solución provisional a un problema planteado. ¿Para qué? Para que empíricamente, mediante la observación o bien los procesos de experimentación, se constituyan las primeras etapas principales del elemento inductivo. El razonamiento criminalístico inductivo deriva de una trilogía. Por un lado voy a observar, por otro lado voy a realizar hipótesis y esas hipótesis tendré que verificarlas. ¿Para qué? Para que yo los aplique organizadamente y garantice la validez de mis resultados. ¿Sí? El procedimiento deductivo aplicado a la criminalística viene derivado de los principios generales mediante la inducción. El método hipotético deductivo va a formular hipótesis que se pudieran dar soluciones probables a un problema y que a través de esa comprobación de los documentos y datos expuestos, la hipótesis va a adquirir un grado de validez que tenga el objeto de comprobar la validez de las consecuencias que ya derivó del evento delictivo. Recuerden que el investigador siempre es una persona dotada de poderosa facultad de observar. Si ustedes no tienen una vista educada, difícilmente van a ser buenos criminalistas. Tienen que aprender a utilizar vista periférica. ¿Para qué? Para que de acuerdo a esa inteligencia sean capaces de discernir con certeza, con exactitud, esos hechos que han significado un evento delictivo. Ustedes tienen que ser pacientes porque van a aplicar mucho de su tiempo y sobre todo multiplicar sus comprobaciones para estar seguros de no incurrir en un error. Deben de ser imparciales. ¿Por qué? Porque deben de estar dispuestos a desechar sus propias hipótesis cuando las propias evidencias desmientan lo que ustedes ya formularon. ¿Sí? Tienen que ser rigurosos y analíticos, pero principalmente fieles observadores del lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque aquí pueden quedar las primeras teorías o se les pueden ir datos importantes. Deben tener presente que observar sin pensar es muy peligroso. Yo primero observo, estructuro, pienso, actúo y ejecuto. ¿Sí? La investigación criminal tiene que ser metódica, cero errores. Se debe proceder de acuerdo a un plan de trabajo previamente establecido, pero en apego también a los marcos jurídicos. Constitución política, Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, elementos y estatutos internacionales. Durante la investigación, un verdadero investigador criminalístico no tantea en la ambigüedad, ni mucho menos en la oscuridad. Sabe a qué va a buscar, sabe cómo hacer su trabajo y cómo encontrarlo. ¿Sí? Desde luego, hay que proteger el escenario de los hechos. ¿Por qué? Porque su finalidad es que se encuentre y permanezca tal cual lo dejó el delincuente. Que esos indicios se mantengan inalterables en cuanto a su posición, condición, situación y estado original. Para ello es importante que esa protección del lugar del delito sea reconstruida con apego a una realidad básica, a una realidad científica y sobre todo que sea concordante con los estudios que ya se hicieron en el laboratorio de criminalística. Cuando no sea posible hacerlo, bueno, recuerden que a veces la mínima alteración pudiera cambiar el rumbo de la historia. Por eso ustedes tienen que ser cuidadosos de cómo están levantando, cómo están embalando y empaquetando sus indicios, cómo los van a trasladar. ¿Para qué? Para evitar un inadecuado manejo de la información y sobre todo evitar que se contamine, deteriore o bien se destruya. Ustedes no tienen por qué apresurarse, licenciados en criminalística y criminología. ¿Por qué? Porque no nada más es mover objetos o levantar cadáveres. A eso no se reduce la criminalística.
Ustedes ya desde que arriban al lugar de los hechos, tienen que formular las primeras hipótesis, pero de nada sirve embollarse si a veces destruimos evidencia o indicios que se puedan presumir fueron evidencias. Cualquier suceso que ustedes arriben a un lugar de los hechos, tienen que descubrirlo científicamente. ¿Por qué? Porque en lugar de los hechos hay reglas básicas. No tocar, no cambiar o alterar algunas cosas, hasta que estas cosas o estos indicios estén debidamente identificados, medidos y fotografiados. ¿Okay? Regla de oro en lugar de los hechos. No tocar, no recoger, no mover hasta que se intervenga adecuadamente en cada uno de esa obtención de muestras. ¿Sí? Los indicios no deben ser manipulados mientras no hayan sido fotografiados previamente. O bien, si a falta de una cámara, un dron o cualquier otro elemento multimedia o de tecnología, podemos realizar un bosquejo, un dibujo y este bosquejo o dibujo va a describir minuciosamente cómo estaban colocados esos indicios, en qué estado se encontraban y sobre todo cualquier observación que consideramos pertinente se debe de asentar. Es de importancia que la labor del investigador sea un perito para cada área específica, ¿sí? Porque aquí nosotros vamos a ir direccionado a cada uno de lo que nos corresponde. Cada minuto que pasa, recuerden que el delincuente se va a alejar y la verdad se va a desvanecer. ¿Qué es la fijación del lugar de los hechos? Bien, cuando nosotros ya arribamos aquí debemos de fijar este lugar de los hechos y sobre todo va a describir de tres maneras esa fijación del lugar de los hechos. Primero vamos a describirlo, vamos a sacar notas, vamos a hacerlo de manera verbal. Posteriormente vamos a fotografiarlo de ser posible y para eso, pues también los teléfonos celulares son útiles. Y si no hay ningún elemento que pueda yo fotografiarlo, vamos a elaborar un croquis, ¿sí? Si yo puedo relacionar esos tres elementos, voy a tener una mejor constitución y sobre todo constancia documental que opere esa verdad científica que hallé en el lugar de los hechos, ¿sí? ¿Cómo debe de trabajar el perito? Se debe ser enfático en que el perito debe arribar al lugar de los hechos lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque cada minuto suma, cada minuto que se agota, los indicios pueden desaparecer rápidamente, ¿sí? Por eso el perito tiene que acudir al sitio sin perturbaciones, es decir, libre de prejuicios, y lo primero que deberá de hacer es recabar datos que se consideren pruebas. No debe tener perturbaciones o influencias de ninguna clase, sino más bien sus ideas tienen que ser ordenadas y ser razonadas. ¿Por qué? Porque el perito tiene que tener una alta disposición de trabajar con todos sus sentidos del cuerpo, gusto, tacto, oído, vista, olfato, ¿sí? Analizar con tranquilidad cómo está interviniendo en esa fijación de los hechos y, sobre todo, tomándose el tiempo que se requiera necesario. Para poder hacer una buena fijación del lugar de los hechos, necesitamos primero fotografiarlo, ¿sí? Aquí, el encargado de la investigación criminal puede ordenar o bien él mismo tomar las primeras fotografías que considere necesarias para fijar ese lugar de los hechos, de cómo lo encontró. El estudio fotográfico es un documento gráfico que va a recordarnos de manera fiel cómo se encontró ese lugar de los hechos, en qué posición se hallaba un cadáver, si había armas, si había objetos, si había manchas hemáticas o manchas de cualquier otra índole, si habían huellas. Y deberá tomar vistas generales, vistas medias, acercamientos y grandes acercamientos. ¿Para qué? Para que de esta manera anote de manera exacta y con el ángulo de la cámara respecto al sitio de intervención. Que los datos de la cámara también son importantes. ¿Con qué cámara se tomó? Si con la cámara del celular o bien con una cámara profesional o semiprofesional. Y las condiciones específicas de cada una de las tomas. ¿Qué condiciones de luz encontramos? El tipo de película que se utilizó, la apertura de la lente, la velocidad con la que el obturador
en cada posición. ¿Qué es el obturador? El disparo de la cámara. ¿Sale? ¿Cómo debe hacer una buena fijación? Describir de manera escrita ese lugar de los hechos. ¿Por qué escrita? Porque nos va a dar una observación cuidadosa y metódica y sobre todo precisa y clara. Las notas son regla de oro en un criminalista. Del observado siempre anotará todo lo que él considere relevante y de verdadera significancia. Ir del método deductivo, perdón, inductivo, sí, deductivo al inductivo, o sea, de lo general a lo particular, ¿sí? Desde el punto de vista de los más pequeños hasta los más grandes detalles o los detalles más específicos. Que a primera vista todos los elementos que considere o permanezcan sean insignificantes. ¿Por qué? Porque también parte de fijar un buen lugar a los hechos nos va a permitir descartar elementos que no nos van a aportar nada a la investigación criminal. Que cada indicio que describa tiene que detallarse dónde estaba ubicado, en qué orientación estaba, en qué posición y la forma y calidad, naturaleza de su composición. ¿Vale? Por otro lado, fijar croquis. Los croquis son elementos de dibujo y fotografía que van a aparecer íntimamente conectados y sobre todo va a suministrarnos detalles de si hay más elementos para obtener muestras. ¿De acuerdo? Dice el dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, la elaboración de croquis nos va a obligar a los criminalistas a recorrer en la totalidad la escena o el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para que no se omitan detalles que frecuentemente se omiten y pasan inadvertidos en la observación ordinaria. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se debe establecer esa planimetría. Se debe enumerar, se debe medir, se debe hacer conforme a coordenadas de acuerdo a los 4 puntos cardinales. ¿Sí? En dónde estaba ubicado, por ejemplo, en un departamento, el comedor, la sala, la estancia, los sanitarios, los dormitorios. ¿Sí? Aquí generalmente se utilizan un método simple y el método de Hengers, mismos que van a consistir en el plano desde el suelo, desde la base del suelo, las paredes hasta el techo. Cuando se trata de espacios al aire libre o de grandes extensiones, se debe utilizar la altimetría y la nivelación. ¿De acuerdo? Aquí hay otros ejemplos de planimetría forense de acuerdo a Hengers, de cómo está ubicado ese lugar de los hechos. Por otro lado, en la elaboración y presentación del croquis se debe tomar en cuenta estos elementos. Tomar todas las medidas con precisión, con exactitud, para marcarlas en el croquis de acuerdo a la cámara fotográfica y sobre todo de donde se hicieron más tomas. Determinar qué escala se utilizó para esas tomas y para esa elaboración de los croquis. Desde luego, como ya lo referí, señalar puntos cardinales. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el croquis también tenga esos elementos significativos que refieren en la misma hoja, deben estar al pie o al costado y sobre todo que los datos se asienten el nombre de quien ha elaborado ese croquis. Los indicios. ¿Qué son los indicios? Bueno, según Clement en el año de 1987, se referirán a esos objetos, señales, huellas que han tenido relación directa o indirecta con hechos que se presuman delictuosos y que se deben investigar. ¿Sí? Recordemos que al malhechor de repente no le es imposible actuar sin dejar rastros, sin dejar indicios. Siempre que hay una interacción entre víctima y delincuente, hay rastros de ambas partes. Entonces, en esta parte, el estudio de la criminalística, a través de las pruebas científicas del delito, van a producir indicios que se conviertan en elementos de prueba y que estén relacionadas con cada uno de los hechos del evento criminal, pero fundadas y motivadas en las legislaciones mexicanas. Los indicios pueden ser de huellas, dermodactilares y de pasos. Es decir, huellas cuando se refiera a los dedos, a los dientes, a las uñas, a las pisadas. Los dermodactilares de vestidos o de animales.
y de pasos de fracturas. Los objetos pueden ser utilizados también como instrumentos en donde haya participado armas de fuego, armas punzocortantes, armas de filo y donde se van involucrados proyectiles. ¿Para qué? Para que esto, a través de los casquillos, sean relacionados si son de papeles o de cuerdas. El involucramiento también de vestidos y navajas. Manchas, que también son elementos de obtención de muestras. Manchas de sangre, manchas de semen, manchas obstétricas, como por ejemplo pueden ser los raspados intrauterinos o vulvovaginales. Dentro de las manchas también vamos a encontrar restos de orina, de moco y sobre todo donde se haya utilizada la intervención de navajas. Puede haber también cabellos, pelos, fibras y algunos polvos. Los indicios, al ser encontrados en un escenario del delito, también pueden relacionarse con el cuerpo de la víctima o del victimario y se deben establecer patrones de relación adecuados para entender esa interacción conexa de la víctima con el delincuente en un evento criminal. Su manejo inadecuado va a conducir a que se contaminen, se deterioren o se destruyan. Y estas son de las causas más frecuentes por las cuales se puedan impedir su examen en el laboratorio de criminalística. Por eso, la regla de oro de ustedes, investigadores, tiene que operar el preservar la escena del crimen, ¿sí? Preservar esos indicios, que a través de la técnica de levantamiento, empaque y embalaje, dependa esa naturaleza jurídica, científica y sobre todo investigativa, a través de la cantidad y condiciones en que se encuentren los propios indicios. El perito, desde luego, tiene que presentar las siguientes normas. Levantar todos los indicios en su totalidad. ¿Por qué? Porque es preferible pecar de exceso que por defecto o por carencia. Manipular esos indicios estrictamente lo necesario para que no se contaminen, se dañen o se vicien. ¿Sí? Desde luego, evitar contaminarlos con instrumentos que ya han sido utilizados para su levantamiento, empaque y embalaje. Levantar cada uno de los indicios por separado, evitando que se mezclen. Marcarlos siempre, no de ser posible, marcarlos siempre y sobre todo cuando no haya este estudio ulterior. Embalarlos separadamente en donde se debe especificar de dónde fueron levantados, así como asentar el nombre del investigador que hizo ese trabajo. Dentro del levantamiento y embalaje de la sangre, tienen que hallarse generalmente en hechos violentos. Y si los objetos están en prendas húmedas, primero, si ya determinamos que hay indicios en hechos violentos, si se puedan trasladar, ¿sí? ¿Y cómo se pueden trasladar? En bolsas de papel perfectamente limpias, no en plástico, porque a veces el plástico guarda más partículas que pueden contaminar o viciar esa prueba, ese indicio. Que si son de objetos de prendas húmedas, hay que dejar que se sequen al aire libre, a temperatura ambiente. Evitar que se expongan a los rayos de sol o cualquier tipo de calor artificial, ¿sí? Cuando se embalan esos indicios, hay que evitar que las partes maculadas estén en contacto, que desde luego todas las prendas que se embalen y se empaqueten tienen que hacerse por separado. En casos en donde la sangre es líquida, se puede levantar con pipetas o bien con algún papel filtro para respetar ese ADN. Si ya está seca y no puede ser posible transportar al laboratorio, cuando se haya susceptible en paredes, en pisos, quizá con los aplicadores húmedos o con agua destilada se puedan levantar o en su defecto raspándolas con navajas u hojas para afeitar libres de partículas y sobre todo esterilizadas para poder raspar y llevarnos esos indicios. Entonces, también los aplicadores o cotonetes de algodón pueden embalarse en tubos de ensayo cuando ya la sangre ha sido raspada o cuando ha sido recolectada o en cajitos para algunas píldoras o pastillas. Entonces, este tipo de evidencia generalmente se debe transportar lo más pronto posible al laboratorio. ¿Por qué?
porque se deben mantener en lugares frescos y bien refrigerados, porque la sangre tiende a coagular ante la falta de oxígeno. Y entonces la sangre se hace como una pasta y puede perder propiedades que se consideran prueba. Otra fuente de que el indicio debe de ser como obtención de muestras son las armas de fuego, porque las armas de fuego generalmente involucradas en eventos violentos están direccionadas a provocar la muerte violenta o bien participar en eventos de robo, por supuesto. ¿Vale? Entonces, el arma de fuego, cuando se está trabajando dentro del lugar de los hechos, lo primero que hay que hacer que es descargarla. Y si no se puede descargar, evitar manipularla lo mayormente posible. ¿Por qué? Porque los indicios puedan contener una ojiva o una bala o un cartucho en la recámara y esa arma se puede disparar y provocar algún daño para el personal. ¿Sí? ¿Qué indicios también hay a saber? Bueno, pues hay sangre, hay cabellos, hay fibras, hay impresiones dactilares de las que los especialistas se van a encargar de su estudio correspondiente. Posteriormente, esa arma de fuego que ya tiene esos indicios, tiene que ser empaquetada y embalada en cajas de cartón bien sujetas y especificar si se trata de un revólver, una pistola o un arma larga. De ser posible, se tiene que descargar, ya lo referí, porque un arma descargada es mejor y nos va a prevenir ciertos riesgos a que un arma cuidada. Y esa arma que está cargada y no se pudo descargar o bien desarmar, necesitamos poner una leyenda de cuidado. ¿Sí? Por otra parte, nunca debe levantarse un arma de fuego introduciendo algún objeto en el cañón, en el gatillo, en la mirilla. ¿Por qué? Porque recuerden que las armas son muy delicadas, jóvenes. Las armas hasta cierto punto se pueden disparar hasta solas con el simple hecho de manipularlas. Con todo esto, cabe recalcar que durante el levantamiento de los indicios, nosotros, al embalarlos o empaquetarlos, es imprescindible adoptar todas las condiciones de seguridad necesarias para que no se alteren, se contaminen o bien se destruyan esas evidencias. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en esta parte, recordemos que el lugar de los hechos, al estar intervenido, siempre vamos a entender que se va a realizar a través de técnicas en criminalística. Y todas las técnicas, según apunta Eli Gortari, forman parte de los métodos de investigación. Una técnica puede ser diversificada en varios métodos y no constituir específicamente uno en específico. ¿Sí? ¿Qué se entiende por técnica? Ese camino o método a través de un arte y manera de recorrer un camino. Las técnicas en criminalística están basadas a obtener logros científicos. Los peritos aplicarán examen a los indicios, denominados también evidencias físicas, para la cual se van a apoyar de los métodos científicos y que constituyan estrategias para la investigación. ¿Qué técnicas debemos emplear? Bueno, pues técnicas microscópicas a través del microscopio simple, microscopio compuesto, en donde esto puede ser un estereoscopio de luz polarizada, de comparación, de electrónico barrido, de transmisión. Hoy día hay microscopios de alta gama, ¿sí? Esas técnicas de observación también pueden ser ópticas a través de la fotografía clásica o por reflexión, o sea, es decir, las cámaras que todavía utilizan película, o bien por transmisión a través de luz infrarroja, de luz ultravioleta, de los rayos X, la microfotografía o la macrofotografía. Técnicas químicas analíticas. Acuérdense que hay algunas pruebas que se van a tener que separar, ya sea por destilación o cristalización, y por sublimación porque van a extraer ciertos solventes. La cromatografía, esto se da a través de papel de capas finas o en fases gaseosas. Espectrales, ya sea por absorción molecular, o sea, la espectrometría molecular a través de la absorción de rayos UV, que sean visibles e infrarrojas, o de elementos fluorescentes,
rayos X, espectrometría atómica de emisión o por absorción. Esto va muy direccionado también a algunas cuestiones de documentoscopía para poder establecer los patrones de el papel, ¿de acuerdo? Difracotométricas, bueno, pues es la difracción de rayos X a través de la radiación para generalmente activarlos a través de neutrones a pruebas biológicas. Las biológicas a través de diferentes componentes de las células, la citología, la microquímica, las reacciones coloradas, la microcristalográfica, microespectroscópica, y dentro de las microquímicas se van a analizar cuestiones inmunológicas, enzimológicas y espectroforéticas. Bien, jóvenes, entonces, con estas cuestiones de la investigación criminal, nosotros debemos entender que perfilar nos va a permitir establecer un patrón y un perfil sobre un delincuente, sobre un posible delincuente. Y más que, repito, su objetivo principal no es específicamente encontrarlo, sino eliminar sospechosos. ¿Sí? Para la obtención de muestras dentro de la investigación criminal, necesitamos del empleo de diferentes técnicas y aplicación de la investigación criminal, en donde van a participar expertos en cada una de las materias para poder recolectar indicios, que esos indicios sean levantados, empaquetados, embalados, transportados, custodiados, para que los diferentes laboratorios en las diferentes áreas de la criminalística los procesen y los conviertan en elementos de prueba, para que a su vez estos elementos de prueba sean integrados a la carpeta de investigación y sean presentados en el juicio oral. El papel de cada uno de los intervinientes, tanto en la perfilación criminal como en las técnicas de criminalística, resulta preponderantemente importante porque de ustedes depende, en primera, encontrar a ese posible delincuente. ¿Sí? 2, eliminar sospechosos. 3, relacionar cada uno de los hechos delictivos con el juicio hasta cierto punto penal y lograr una sentencia firme que ni el Ministerio Público, ni los propios jueces, ni el propio juicio de amparo pueda derribar. ¿De acuerdo, jóvenes? Por mi persona sería todo. Les agradezco su atención en la sesión de hoy. Suscríbanse al canal, por favor, se los cargo encarecidamente. Me van a apoyar mucho si se suscriben al canal. Pasen una excelente tarde. Muchas gracias.